La libertad financiera no es tener $1.000.000. Es esto. Y yo la alcancé en 5 años con estos 10 pasos. Pero déjame contarte algo antes de explicarte los pasos. Porque hace 5 años, yo no tenía ni idea de qué significaba eso de libertad financiera. Era un viernes. Había quedado de cenar con mi novia en un restaurante. Nada elegante. Solo un lugar normal. Íbamos a celebrar su cumpleaños. Llegamos. Pedimos. Comimos. Y cuando llegó la cuenta, saqué mi tarjeta. El mesero se la llevó. Y regresó 2 minutos después. Con la tarjeta en la mano. Y una cara incómoda. Señor, su tarjeta fue rechazada. Sentí cómo se me calentó la cara. Como todos en las mesas de al lado voltearon. Ah, debe ser un error. Prueba con esta otra. Le di mi segunda tarjeta. La de crédito. Misma historia. Rechazada. Lo siento, señor. ¿Tiene efectivo? No tenía. Obviamente no tenía. Mi novia tuvo que pagar. Con su tarjeta. En su cumpleaños. No dijo nada. Pero no necesitaba decir nada. Su cara lo decía todo. Vergüenza. Decepción. Incomodidad. Esa noche, de regreso a casa, no hablamos. Solo silencio incómodo. Y cuando llegamos, ella se bajó del coche y me dijo algo que me rompió. No sé si pueda seguir así. ¿Así cómo? Así contigo. Siempre sin dinero. Siempre estresado. Siempre pidiendo prestado. No sé si quiera un futuro con alguien que no puede ni pagar una cena. Se fue. Y yo me quedé ahí. En el coche. Solo. Con una mezcla de coraje, vergüenza y desesperación. El segundo paso fue el más incómodo. Porque me obligó a ver la verdad de frente. Una semana después de haber descubierto qué era la libertad financiera, me encontré con un concepto que no entendía: tu número de libertad. Estaba viendo otro video. Y el tipo decía: no puedes alcanzar la libertad financiera si no sabes cuánto dinero necesitas. La mayoría vive sin saber. Gasta sin control. Y nunca llega a ningún lado. El paso 2 es simple pero brutal: tienes que calcular tu número. ¿Tu número?, pensé. ¿Qué número? El tipo continuó. Tu número de libertad es la cantidad exacta de dinero que necesitas al mes para vivir. No para impresionar a nadie. No para aparentar. Solo para vivir con dignidad y tranquilidad. Cuando tus ingresos pasivos generen esa cantidad, eres libre. Eso tenía sentido. Pero me daba miedo hacerlo. Porque sabía que cuando viera mis números reales, no iba a gustarme lo que encontrara. Pero no tenía opción. Si quería libertad financiera, tenía que empezar por saber cuánto necesitaba. Esa noche, abrí mi laptop. Y creé un archivo de Excel. Lo titulé, Mi número de libertad. Y empecé a anotar todos mis gastos mensuales. Todos. Sin mentirme. Primero los gastos fijos. Los que no podía evitar. Renta, $400. Luz, $30. Agua, $15. Internet, $25. Celular, $20. Gas, $15. Total de gastos fijos, $505 al mes. $505. No era tanto. Eso me hizo sentir bien por un segundo. Pero luego vinieron los gastos variables. Y ahí se complicó todo. Comida, ¿cuánto gastaba realmente? No llevaba cuenta. Pero intenté recordar. Súper, como $150 al mes. Comer fuera, como $200 al mes. Antojitos, cafés, pendejadas, como $100 al mes. Total en comida, $450 al mes. Transporte. Gasolina, $80. Uber cuando no quería manejar, $60. Total transporte, $140 al mes. Entretenimiento. Netflix, Spotify, Amazon Prime, $25. Salidas con amigos, $100. Cine, bares, eventos, $80. Total entretenimiento, $205 al mes. Otros gastos. Ropa, $50 al mes, promedio. Jean que no usaba, $40. Corte de pelo, $10. Imprevistos, $50. Total otros, $150 al mes. Sumé todo. Y el resultado me dejó helado. Gastos fijos, $505. Gastos variables, $945. Total mensual, $1,450. $1,450 al mes. Solo para vivir. Pero eso no era todo. Porque tenía deudas. Tarjeta de crédito 1, $1,200 de saldo. Pago mínimo, $35 al mes.
Tarjeta de crédito 2, $800 de saldo. Pago mínimo, $25 al mes. Préstamo de mi hermano, $500. Sin intereses, pero lo tenía que pagar. Total en deudas, $2.500. Pagos mensuales por deudas, $60, solo mínimos. Agregué eso a mi Excel. Gastos mensuales, $1.450. Pagos de deudas, $60. Total necesario al mes, $1.510. $1.510. Ese era mi número mínimo para sobrevivir. Pero entonces pensé en algo, ¿solo quería sobrevivir? ¿O quería vivir bien? Porque $1.510 al mes era lo mínimo. Pero no incluía ahorros. No incluía emergencias. No incluía nada extra. Ajusté el número. Para vivir con tranquilidad, sin estrés, con margen para imprevistos, necesitaba al menos $1.800 al mes. Ese era mi número de libertad, $1.800 mensuales. Si mis ingresos pasivos generaban $1.800 al mes, era libre. Escribí ese número en mi libreta con marcador rojo. Mi número de libertad, $1.800 al mes. Y abajo escribí: cuando mis ingresos pasivos cubran $1.800 mensuales, seré financieramente libre. Ya no necesitaré trabajar. Podré elegir. Podré vivir en mis términos. Cerré la libreta. Y me quedé viendo ese número. $1.800 al mes. $21.600 al año. No era 1 millón. No eran 10 millones. Era una cantidad alcanzable. Pero entonces me hice otra pregunta: ¿cuánto necesitaba tener invertido para generar $1.800 al mes en ingresos pasivos? Busqué en Google. Y encontré una regla general. Si tus inversiones generan un retorno del 6% anual, necesitas tener invertido aproximadamente 17 veces tu gasto anual para alcanzar la libertad financiera. Hice las cuentas. $1.800 al mes por 12 meses igual a $21.600 al año. 21.600 por 17 igual a $367.200. $367.200. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿$367.000? ¿Cómo iba a juntar eso? Yo ganaba $2.500 al mes. $30.000 al año. Incluso si ahorrara todo mi sueldo, me tomaría más de 12 años. Y obviamente no podía ahorrar todo. Tenía que vivir. Me quedé viendo esos números con desesperación. Porque por un momento pensé que la libertad financiera era alcanzable. Que solo necesitaba $1.800 al mes. Pero cuando vi que necesitaba $367.200 invertidos, todo se sintió imposible otra vez. Cerré la laptop. Y me fui a dormir sintiéndome peor que cuando empecé. Al día siguiente, sábado, seguía pensando en esos números. Deprimido. Desmotivado. Pero entonces recordé algo que había leído: la libertad financiera no se alcanza de un día para otro. Se alcanza paso por paso. Así que decidí ver el problema diferente. Abrí mi laptop otra vez. Y creé otra hoja de cálculo. Plan de acción para alcanzar $367.200 en 5 años. 5 años. 60 meses. $367.200 dividido entre 60 meses igual a $6.120 al mes. $6.120 al mes. Eso necesitaba ahorrar e invertir cada mes durante 5 años para llegar a mi número. Pero yo ganaba $2.500 al mes. Y gastaba $1.510. Me sobraba $990 al mes. $990 al mes por 60 meses igual a $59.400 en 5 años. $59.400. Muy lejos de los $367.200 que necesitaba. Me quedé viendo esos números con frustración. Y entonces entendí algo importante: no iba a alcanzar la libertad financiera solo ahorrando. Necesitaba ganar más. Mucho más. Escribí en mi libreta. Paso 2 completado, hice las cuentas. Mi número de libertad, $1.800 al mes. Capital necesario para generar eso, al 6% anual $367.200. Ahorro actual posible, $990 al mes. Total en 5 años solo ahorrando, $59.400. Conclusión. No puedo alcanzar la libertad financiera solo ahorrando. Necesito aumentar mis ingresos. Mucho. Y necesito aprender a invertir para que mi dinero crezca más rápido. Esa revelación fue dolorosa. Pero también liberadora. Porque ahora sabía exactamente qué necesitaba hacer. No era un misterio. No era magia. Era matemática simple. Necesitaba ganar más. Necesitaba ahorrar más. Necesitaba invertir mejor. Y tenía 5 años para lograrlo.
Esa tarde, le escribí a mi novia. Oye, hice las cuentas. Ya sé exactamente cuánto dinero necesito para alcanzar la libertad financiera. ¿Cuánto? $1,800 al mes en ingresos pasivos. ¿Y eso cómo se traduce? Necesito tener $367,200 invertidos. Eso es mucho dinero. Lo sé. Pero ahora tengo un número claro. Y un plan. ¿Y cómo vas a llegar a eso? Todavía no lo sé. Pero es el paso 2. Ya di el paso 1 que era entender qué es la libertad financiera. Ahora di el paso 2 que era hacer las cuentas. Ya sé exactamente a dónde voy. Se quedó callada unos segundos. Luego escribió. Me gusta que estés tomándotelo en serio. Esas palabras me llenaron de una motivación que no esperaba. Porque significaba que ella estaba viendo que no era solo palabras. Era acción. Esa noche, antes de dormir, pensé en algo que había leído. No puedes llegar a un destino si no sabes a dónde vas. Y eso era exactamente lo que había pasado en mi vida. Vivía sin rumbo. Gastando sin control. Sin saber a dónde iba. Pero ahora no. Ahora sabía exactamente a dónde iba, a $1,800 mensuales en ingresos pasivos. Y aunque todavía no sabía cómo llegar, saber el destino ya era un avance enorme. Porque la mayoría nunca hace las cuentas. Vive toda su vida sin saber cuánto necesita. Sin un número claro. Sin una meta específica. Y por eso nunca llegan. Pero yo ya tenía mi número, $1,800 al mes. Y ese número se convirtió en mi obsesión. En mi meta. En mi razón para levantarme cada día. Porque ahora la pregunta no era cómo me hago rico. La pregunta era mucho más clara, ¿cómo genero $1,800 al mes en ingresos pasivos? Y esa pregunta tenía respuesta. Solo necesitaba encontrarla. Y los siguientes pasos me iban a mostrar cómo. Porque tenía razón. Yo ganaba bien. $2,500 al mes. Más que el promedio. Pero nunca me alcanzaba. Siempre llegaba a fin de mes con cero. O peor, con números negativos. Y no entendía por qué. Esa noche no pude dormir. Me quedé pensando en todo. En mi vida. En mi trabajo. En mi futuro. Y me di cuenta de algo, si seguía así, iba a terminar solo. Pobre. Y miserable. Tenía que cambiar. Pero no sabía cómo. Al día siguiente, sábado, hice algo que nunca había hecho, busqué en Google cómo salir de pobre. Sé que suena ridículo. Pero no sabía ni qué buscar. Salieron miles de resultados. Videos de YouTube. Artículos. Libros. Y entre todos esos resultados, encontré una frase que cambió todo. La libertad financiera no es ser millonario. Es cuando tus ingresos pasivos cubren tus gastos. Leí esa frase 3 veces. Y no entendí nada. ¿Ingresos pasivos? ¿Cubrir gastos? ¿Qué significaba eso? Seguí leyendo. Y encontré una definición más clara. Libertad financiera es cuando ya no necesitas trabajar para vivir. Porque tus inversiones, negocios o activos generan suficiente dinero para cubrir tu vida. Eso tenía más sentido. Pero seguía sin entender cómo. Vi un video de un tipo explicando el concepto. La mayoría piensa que libertad financiera es tener $1,000,000 en el banco. Pero no es así. Puedes tener 1,000,000 y seguir siendo esclavo de tu trabajo. La verdadera libertad financiera es cuando tu dinero trabaja por ti. No tú por tu dinero. Pausé el video. Y me quedé pensando. Porque yo trabajaba por mi dinero. Todo el tiempo. 40 horas a la semana. A veces más. Y nunca me alcanzaba. Pero ¿y si mi dinero trabajara por mí? ¿Y si pudiera generar dinero sin trabajar? Esa idea me pareció imposible. Pero también me pareció interesante. Seguí viendo el video. Y el tipo explicó algo que me voló la cabeza. Para alcanzar la libertad financiera, necesitas saber tu número. Tu número es cuánto dinero necesitas al mes para vivir. Si necesitas $1,500 al mes, ese es tu número. Cuando tus ingresos pasivos generen $1,500 al mes, eres libre. Aunque no tengas 1,000,000 en el banco. Eso lo cambió todo. Porque yo siempre pensé que necesitaba ser millonario para ser libre. Y eso me parecía imposible. Pero generar $1,500 al mes sin trabajar. Eso sonaba difícil, pero no imposible. El tipo en el video continuó. La mayoría nunca alcanza la libertad financiera porque nunca sigue un plan. Se mueven sin dirección. Gastan sin control. Y nunca construyen nada. Pero si sigues un sistema, paso por paso, cualquiera puede lograrlo. Yo lo hice. Y te voy a mostrar los 10 pasos exactos que seguí. Pausé el video otra vez. Y agarré una libreta. Una vieja que tenía guardada. Escribí en la primera página,
Los 10 pasos para alcanzar la libertad financiera. Y abajo. Hoy empiezo. No sé si funcione. Pero voy a intentarlo. Esa decisión, aunque pequeña, lo cambió todo. Porque por primera vez en mi vida, tenía un objetivo claro. No era ser rico. No era ganar más. Era específico. Alcanzar la libertad financiera. Y aunque no sabía exactamente qué significaba. Aunque no sabía cómo llegar. Aunque tenía miedo de fracasar. Había decidido empezar. Y eso era lo único que importaba. Los siguientes días los pasé consumiendo todo el contenido que podía. Videos. Artículos. Libros. Y poco a poco, empecé a entender los conceptos. Ingresos pasivos, dinero que entra sin que trabajes activamente. Como rentas. Dividendos. Regalías. Negocios automatizados. Ingresos activos, dinero que entra solo si trabajas. Como un sueldo. Activos, cosas que te generan dinero. Como una propiedad que rentas. Acciones que pagan dividendos. Un negocio. Pasivos, cosas que te quitan dinero. Como deudas. Gastos fijos. Suscripciones. Libertad financiera, cuando tus ingresos pasivos cubren tus gastos mensuales. Esas definiciones eran simples. Pero poderosas. Porque me di cuenta de algo, yo no tenía ingresos pasivos. Cero. Todo mi dinero venía de trabajar. Y tampoco tenía activos. Solo pasivos. Deudas. Gastos. Cosas que me quitaban dinero. Por eso nunca me alcanzaba. Una semana después de aquella noche en el restaurante, mi novia me escribió. ¿Podemos hablar? Sí, claro. Nos vimos en una cafetería. Ella llegó seria. Distante. Mira, me dijo, he estado pensando. Y creo que necesitamos un tiempo. ¿Un tiempo? Sí. Para que pienses en qué quieres. ¿En qué vas a hacer con tu vida? Porque yo no puedo estar con alguien que no tiene un plan. Esas palabras me dolieron. Pero no me enojé. Porque tenía razón. Tienes razón, le dije. No tenía un plan. Pero ahora sí. ¿Qué plan? Voy a alcanzar la libertad financiera. Me miró confundida. ¿La qué? Libertad financiera. Es cuando ya no necesitas trabajar para vivir. Porque tus inversiones te generan suficiente dinero. ¿Y cómo vas a hacer eso? No lo sé todavía. Pero encontré un sistema. 10 pasos. Y los voy a seguir. Se quedó callada. Procesando. ¿Y cuánto tiempo te va a tomar? No sé. Tal vez 5 años. Tal vez más. Pero lo voy a hacer. 5 años es mucho tiempo. Lo sé. Pero prefiero 5 años construyendo algo que 30 años viviendo quebrado. Vi algo en sus ojos. No sé si era esperanza o duda. Pero algo cambió. Está bien, me dijo. Te voy a dar esos 5 años. Pero no me pidas que esperes sin ver resultados. Si vas en serio, demuéstralo. Lo voy a demostrar. Nos despedimos. Y aunque no volvimos como antes, algo había cambiado. Yo había puesto una meta. Una fecha. Un compromiso. 5 años. 10 pasos. Libertad financiera. Esa noche, abrí mi libreta otra vez. Y escribí. Paso 1, despertar. Entender qué es la libertad financiera. Fecha de inicio, hoy. Fecha límite, 5 años. Definición de libertad financiera, cuando mis ingresos pasivos cubren mis gastos mensuales. Lo que aprendí hoy, no necesito ser millonario. Solo necesito que mi dinero trabaje por mí. Y aunque no sé cómo lograrlo todavía, sé que hay un camino. Y voy a seguirlo. Cerré la libreta. Y me dormí sabiendo que había dado el primer paso. El paso más importante. El que la mayoría nunca da. Porque la mayoría vive toda su vida sin despertar. Sin darse cuenta de que hay otra forma. Pero yo ya había despertado. Y no había vuelta atrás. Porque una vez que sabes que existe la libertad financiera, ya no puedes vivir sin buscarla. Y yo la iba a alcanzar. Aunque me tomara 5 años. Aunque tuviera que sacrificar. Aunque nadie creyera en mí. La iba a alcanzar. Y este era solo el primer paso de 10. El camino apenas comenzaba. El tercer paso fue el más doloroso. Porque me obligó a enfrentar algo que había estado evitando, mis gastos estúpidos. 2 semanas después de haber calculado mi número de libertad, me encontré con otro concepto que me incomodó. Estaba leyendo un artículo sobre finanzas personales. Y decía algo que me pegó. Antes de construir riqueza, tienes que dejar de destruirla. La mayoría tiene fugas de dinero. Gastos que no agregan valor. Gastos tóxicos. Y mientras no los elimines, nunca vas a avanzar.
Gastos tóxicos. Esa frase se me quedó grabada. Porque yo sabía que tenía gastos innecesarios. Pero nunca los había identificado específicamente. El artículo continuaba. El paso 3 es simple pero brutal, identifica cada gasto que no te acerca a tu objetivo. Y elimínalo. Sin piedad. Sin excusas. Si quieres libertad financiera, tienes que cortar la hemorragia. Esa noche, abrí mi Excel otra vez. Y creé una nueva hoja. Gastos que debo eliminar. Y empecé a revisar mis gastos del último mes. Uno por uno. Con honestidad brutal. Netflix, $15 al mes. ¿Lo usaba? Sí. ¿Lo necesitaba? No. Spotify Premium, $10. ¿Lo usaba? A veces. ¿Podía vivir sin él? Sí. Amazon Prime, $10. Lo contraté hace un año para una compra. Y nunca lo cancelé. Gym, $40 al mes. ¿Iba? No. Llevaba 4 meses sin ir. Suscripción a revista digital, $8. Ni siquiera recordaba haberme suscrito. Apps de juegos, $12 al mes. Compras dentro de apps que no necesitaba. Total en suscripciones innecesarias, $95 al mes. $95. Más de $1000 al año. Tirados a la basura. Pero eso no era todo. Seguí revisando mis gastos. Y encontré más. Comida fuera, $200 al mes. La mayoría por flojera. No por necesidad. ¿Podía cocinar en casa? Sí. ¿Ahorraría dinero? Mucho. Si reducía comer fuera a solo $80 al mes, ahorraría $120 mensuales. Cafés, $60 al mes. Un café de $4 todos los días antes del trabajo. ¿Podía hacer café en casa? Sí. Costaría como $10 al mes. Ahorro, $50. Uber, $60 al mes. Por flojera. Porque no quería manejar. ¿Podía manejar yo mismo? Sí. Ahorro, $60. Cerveza y salidas, $100 al mes. Salía con amigos todos los viernes. ¿Podía reducirlo a 2 veces al mes? Sí. Ahorro, $50. Ropa, $50 al mes promedio. ¿Realmente necesitaba ropa nueva cada mes? No. Si compraba solo cuando necesitara, ahorraría como $30 mensuales. Hice la suma total de todos los gastos que podía eliminar o reducir. Suscripciones innecesarias, $95. Reducción en comida fuera, $120. Cafés caseros, $50. Dejar de usar Uber, $60. Reducir salidas, $50. Reducir compras de ropa, $30. Total que podía ahorrar al mes, $405. $405 al mes. $4.860 al año. Casi $5.000 anuales. Solo eliminando gastos que no agregaban valor a mi vida. Me quedé viendo ese número con una mezcla de coraje y esperanza. Coraje porque me di cuenta de cuánto dinero había desperdiciado. Esperanza porque ahora sabía que podía ahorrar mucho más. Antes ahorraba $990 al mes. Si eliminaba estos gastos, podría ahorrar $1.395 al mes. $1.395. Casi el doble. Pero entonces vino la parte difícil, ejecutar. Al día siguiente, empecé a cancelar todo. Abrí Netflix. Cancelar suscripción. Confirmado. Spotify Premium. Cancelar. Confirmado. Amazon Prime. Cancelar. Confirmado. Gym. Llamé por teléfono. Cancelar membresía. Hecho. Revista digital. Cancelar. Hecho. Apps de juegos. Eliminar. Hecho. En 30 minutos había cancelado todo. Y había liberado $95 mensuales. Pero eso fue lo fácil. Lo difícil vino después. Porque ahora tenía que cambiar mis hábitos. Esa semana, en lugar de comprar café en Starbucks, hice café en casa. Sabía diferente. Menos fancy. Pero costaba centavos. Primer día sin mi café de Starbucks. Me sentí miserable. Como si me estuviera privando de algo importante. Pero entonces pensé, ese café me cuesta $4. Si lo compro todos los días durante 5 años, son $7.300. ¿Vale un café $7.300? La respuesta era obvia, no. Y aunque me costó, seguí tomando café casero. Lo mismo con la comida. En lugar de pedir Uber Eats por flojera, empecé a cocinar. No era nada elaborado. Pasta. Pollo. Arroz. Cosas simples.
Pero me ahorraba como $4 por comida. 3 comidas al día. $12 diarios. $360 al mes. Los fines de semana eran los más difíciles. Antes salía con mis amigos todos los viernes. A bares. A antros. Gastando $25 o $30 cada vez. Pero ahora solo salía 2 veces al mes. Las otras 2, los invitaba a mi casa. Con cervezas del súper. Mucho más barato. Uno de ellos me preguntó: ¿por qué ya no sales tanto? Estoy ahorrando. ¿Para qué? Para alcanzar la libertad financiera. Se rió. ¿La qué? Libertad financiera. Es cuando ya no necesitas trabajar porque tus inversiones te mantienen. Eso suena a cuento. No es cuento. Es real. Y lo voy a lograr. Bueno, suerte con eso. Yo prefiero disfrutar mi vida ahora. Esa frase me hizo reflexionar. Porque él pensaba que disfrutar la vida era gastar. Salir. Tomar. Comprar. Pero yo estaba aprendiendo algo diferente. Disfrutar la vida era tener opciones. Libertad. Control. Y para tener eso, tenía que sacrificar ahora. El primer mes aplicando el paso 3 fue duro. Me sentía privado. Como si me estuviera castigando. Pero al final del mes, revisé mis números. Ahorro del mes, $1,380. $1,380. Casi el doble de lo que ahorraba antes. Y aunque había sido incómodo, me llenó de satisfacción. Porque me di cuenta de algo, no necesitaba todas esas cosas que pensé que necesitaba. No necesitaba Netflix. Podía ver contenido gratis en YouTube. No necesitaba Spotify Premium. Podía escuchar con anuncios. No necesitaba café de Starbucks. El café casero funcionaba igual. No necesitaba salir todos los viernes. Podía disfrutar con mis amigos en casa. Todas esas cosas que creí que eran necesarias eran solo comodidades. Y esas comodidades me estaban costando mi libertad. Esa revelación lo cambió todo. Le escribí a mi novia: oye, este mes ahorré $1,380. ¿En serio? ¿Cómo? Eliminé todos los gastos innecesarios. Cancelé suscripciones. Dejé de comer fuera tanto. Hago mi café en casa. Ya no uso Uber. ¿Y no te sientes miserable? Al principio sí. Pero ahora no. Porque cada vez que no gasto, pienso en mi número de libertad. Y me acerco más. Me impresiona tu disciplina. No es disciplina. Es decisión. Decidí que prefiero libertad futura que comodidad presente. Esa noche, abrí mi libreta. Y escribí: paso 3 completado, cortar la hemorragia. Gastos eliminados, $405 mensuales. Nuevo ahorro mensual, $1,380. Lo que aprendí, la mayoría de mis gastos no eran necesarios. Eran comodidades disfrazadas de necesidades. Y esas comodidades me estaban robando mi futuro. Cada peso que gasto es un peso que no invierto. Y cada peso que no invierto es un día más que tardo en ser libre. Ya no quiero comodidad. Quiero libertad. Cerré la libreta. Y me di cuenta de algo importante: este paso no era solo sobre dinero. Era sobre prioridades. Porque todos tenemos el mismo problema. Queremos todo. Queremos comodidad ahora y libertad después. Pero no funciona así. Tienes que elegir. O gastas todo ahora y vives atrapado para siempre. O sacrificas ahora y vives libre después. Y yo había elegido. Prefería 5 años de sacrificio que 30 años de esclavitud. Prefería café casero que seguir trabajando hasta los 60. Prefería quedarme en casa los viernes que nunca alcanzar la libertad financiera. Porque había entendido algo que la mayoría no entiende. Cada gasto es una decisión. Decides gastar hoy o decides invertir en tu futuro. Y yo ya había decidido. Los siguientes meses fueron de pura ejecución. Sin quejarme. Sin rendirme. Sin volver atrás. Y aunque a veces me daban ganas de comprar algo. De salir. De darme un gusto. Pensaba en mi número, $1,800 al mes en ingresos pasivos. Y ese número me recordaba por qué estaba haciendo esto. No era para castigarme. Era para liberarme. Y cada dólar que ahorraba me acercaba más. 3 meses después de haber empezado el paso 3, revisé mi progreso total. Ahorro acumulado en 3 meses, $4,140. $4,140. En solo 3 meses. Antes de empezar este paso, habría ahorrado solo $2,970 en el mismo tiempo. La diferencia, $1,170. Solo por eliminar gastos tóxicos. Y ese número seguía creciendo cada mes. Esa noche, me sentí diferente. Más ligero. Más enfocado.
Porque había aprendido algo que cambió mi relación con el dinero para siempre. No se trata de cuánto ganas. Se trata de cuánto guardas. Y yo finalmente estaba guardando. Y construyendo. Y acercándome. Paso a paso. Dólar a dólar. Hacia la libertad. El cuarto paso fue el más largo. Y el que más paciencia requirió. 4 meses después de haber empezado a cortar gastos, me encontré con un concepto que no había considerado, el fondo de emergencias. Estaba leyendo un libro sobre finanzas personales. Y había un capítulo completo dedicado a esto. Antes de invertir un solo dólar, necesitas tener un colchón. Un fondo de emergencias. Dinero guardado para cuando las cosas salen mal. Porque siempre salen mal. Y si no tienes ese colchón, cualquier imprevisto te destruye. Te obliga a endeudarte. Y regresas a cero. Eso me hizo reflexionar. Porque yo ya llevaba 4 meses ahorrando. Y tenía $5,520 guardados. $5,520. El dinero más grande que había tenido en mi vida. Y estaba emocionado. Porque sentía que estaba avanzando hacia mi número de libertad. Pero el libro decía algo que me incomodó. Ese dinero no es para invertir todavía. Es tu fondo de emergencias. Y necesitas tener al menos 3 a 6 meses de gastos guardados antes de empezar a invertir. 3 a 6 meses de gastos. Yo necesitaba $1,800 al mes para vivir con tranquilidad. 3 meses, $5,400. 6 meses, $10,800. Ya tenía $5,520. Suficiente para 3 meses. Pero el libro recomendaba 6. Para estar más seguro. Y aunque me daba coraje, porque quería empezar a invertir ya, sabía que tenía razón. Porque ¿qué pasaba si me despedían? ¿O si me enfermaba? ¿O si mi coche se descomponía? Si no tenía ese colchón, iba a tener que usar mis tarjetas de crédito. Endeudarme. Y perder todo mi progreso. Esa noche, abrí mi libreta. Y escribí. Paso 4. Crear el colchón. Meta. Tener $10,800 guardados, 6 meses de gastos. Ahorro actual, $5,520. Faltante, $5,280. Ahorro mensual, $1,380. Tiempo estimado, 4 meses más. Total para completar este paso, 8 meses desde que empecé. 8 meses. Casi un año completo solo para tener mi fondo de emergencias. Y todavía ni siquiera habría empezado a invertir. Eso me frustró. Porque sentía que estaba tardando demasiado. Pero entonces pensé en algo, 8 meses era mejor que nunca. Y la mayoría nunca tiene un fondo de emergencias. Vive al día. Y cuando algo sale mal, se destruye. Yo no iba a ser parte de esa mayoría. Los siguientes 4 meses fueron de pura disciplina. Seguir ahorrando. Sin gastar en nada innecesario. Y hubo momentos donde me puse a prueba. El mes 5, mi coche empezó a hacer un ruido raro. Lo llevé al mecánico. Necesitas cambiar las balatas. Y también hay que revisar la suspensión. Total, $380. $380. Dinero que no había planeado gastar. Antes, eso me habría destruido. Habría tenido que ponerlo en mi tarjeta de crédito. Y pagar intereses. Pero ahora tenía mi fondo de emergencias. Tenía $7,140 guardados. Pagué los $380 en efectivo. Sin estrés. Sin deudas. Y aunque dolió ver ese dinero salir, también me llenó de tranquilidad. Porque me di cuenta de algo, esto era exactamente para lo que servía el fondo de emergencias. No era dinero para invertir. Era dinero para emergencias reales. Esa noche, repuse esos $380 ahorrando un poco más ese mes. El mes 7, mi mamá me llamó. Hijo, necesito un favor. ¿Qué pasó? Tu papá se enfermó. Necesita unos estudios. Y no tenemos suficiente. ¿Me puedes prestar $250? Te prometo que te los pago. $250. Antes, esa pregunta me habría puesto contra la pared. No habría tenido de dónde sacar el dinero. Pero ahora sí. No te preocupes, mamá. Te los deposito ahorita. ¿Estás seguro? No quiero dejarte sin dinero. Estoy seguro. Para eso está. Le deposité los $250. Y aunque bajó mi fondo de emergencias, no me estresé. Porque para eso era. Para ayudar a mi familia cuando lo necesitaran. Para resolver problemas sin destruirme. Mi mamá me los pagó 2 meses después. Y yo los volví a guardar en mi fondo. El mes 8 llegó. Y finalmente alcancé mi meta. Fondo de emergencias, $10,800. $10,800. 6 meses de gastos cubiertos.
Me quedé viendo ese número en mi app del banco sin creerlo. Porque nunca en mi vida había tenido tanto dinero guardado. Y lo mejor, ese dinero no era para gastarlo. Era mi red de seguridad. Mi colchón. Mi protección contra lo inesperado. Le tomé screenshot. Y se lo mandé a mi novia. Mira. Ya tengo mi fondo de emergencias completo. $10,800. ¿En serio? Sí. Me tomó 8 meses. Pero ya está. Estoy impresionada. Nunca pensé que lo lograrías. Yo tampoco. Pero aquí está. ¿Y ahora qué sigue? Ahora viene lo bueno. Ahora empiezo a invertir. A hacer que mi dinero trabaje por mí. Esa noche, mi novia me pidió que nos viéramos. Llegué a su casa. Y ella me recibió con una sonrisa. Quiero decirte algo, me dijo. ¿Qué? Que estoy orgullosa de ti. Cuando me dijiste que ibas a alcanzar la libertad financiera, no te creí. Pensé que era una fase. Que te ibas a rendir. Pero no lo hiciste. Y eso dice mucho de ti. Esas palabras me llenaron más que cualquier número en mi cuenta. Gracias. Todavía falta mucho. Pero ya di los primeros pasos. Lo sé. Y quiero acompañarte en el resto. ¿En serio? Sí. Quiero aprender. Quiero hacer lo mismo. Quiero alcanzar mi propia libertad financiera. Eso me sorprendió. Pero también me emocionó. Porque significaba que no estaba solo. Que ella lo entendía. Que íbamos juntos. Perfecto. Te voy a enseñar todo lo que he aprendido. Los siguientes días se los pasé explicándole todo. Los pasos. Los conceptos. Los números. Ella hizo su propio Excel. Calculó su número de libertad, $1,500 al mes. Identificó sus gastos tóxicos, $320 mensuales. Y empezó su propio fondo de emergencias. Verla hacer eso me llenó de una motivación que no esperaba. Porque me di cuenta de que no solo estaba cambiando mi vida. Estaba inspirando a alguien más. Esa noche, abrí mi libreta. Y escribí. Paso 4 completado, crear el colchón. Tiempo que tomó, 8 meses. Fondo de emergencias, $10,800, 6 meses de gastos. Lo que aprendí, el fondo de emergencias no es opcional. Es la base de todo. Sin él, cualquier imprevisto te destruye. Con él, tienes tranquilidad. Tienes opciones. Tienes protección. Y esa protección vale más que cualquier inversión. Porque me permitió enfrentar problemas sin destruir mi progreso. Sin endeudarme. Sin retroceder. Ahora entiendo por qué este era el paso 4. Porque sin este colchón, no puedes avanzar con confianza. Cerré la libreta. Y me di cuenta de algo importante, los primeros 4 pasos no habían sido sobre invertir. Habían sido sobre construir la base. Paso 1, despertar. Entender qué es la libertad financiera. Paso 2, hacer las cuentas. Saber exactamente cuánto necesitas. Paso 3, cortar la hemorragia. Eliminar gastos tóxicos. Paso 4, crear el colchón. Tener un fondo de emergencias. Esos 4 pasos me tomaron 8 meses. Más de medio año. Y todavía no había ganado nada en inversiones. Todavía no había generado ingresos pasivos. Pero había construido algo más importante, una base sólida. Porque ahora tenía claridad. Tenía control sobre mis gastos. Y tenía un colchón que me protegía. Y esa base me iba a permitir construir todo lo demás. Un sábado, un amigo me invitó a una fiesta. Una de esas donde todos gastan. Botella. Comida. Todo caro. No puedo, le dije. ¿Por qué? ¿Ya no sales? Salgo. Solo que estoy siendo más inteligente con mi dinero. ¿Sigues con eso de la libertad financiera? Sí. Y ya eres libre, dijo con sarcasmo. Todavía no. Pero ya tengo $10,800 ahorrados. Algo que hace 8 meses era imposible. Se quedó callado. Luego dijo. $10,800. Yo no tengo ni 1,000 ahorrados. Puedes empezar. Solo necesitas seguir los pasos. No sé, hermano. Yo no tengo esa disciplina. No es disciplina. Es decisión. Yo decidí que quería libertad más de lo que quería comodidad. Y por eso estoy aquí. Se fue. Y yo me quedé pensando en esa conversación. Porque la mayoría tiene la misma excusa, no tengo disciplina. Pero no es cierto. La disciplina se construye. Paso a paso. Decisión a decisión. Yo no era disciplinado hace 8 meses. Gastaba todo. Vivía al día. Sin control. Pero decidí cambiar. Y esa decisión me obligó a ser disciplinado. Porque cuando tienes una meta clara, la disciplina viene sola.
Y mi meta era clara, $1,800 al mes en ingresos pasivos. Esa noche, revisé mi progreso total de los últimos 8 meses. Inicio, $0 ahorrados. Viviendo al día. Tarjetas al límite. Mes 8, $10,800 en fondo de emergencias. 0 deudas. Gastos bajo control. La diferencia era abismal. Y aunque todavía faltaba mucho, ya no era el mismo. Ya no vivía con miedo. Vivía con plan. Ya no gastaba sin pensar. Gastaba con propósito. Ya no dependía de mi tarjeta de crédito. Dependía de mi fondo de emergencias. Y eso lo cambiaba todo. Porque ahora estaba listo para el siguiente paso. El paso que finalmente me iba a acercar a mi número de libertad. El paso donde mi dinero empezaría a trabajar por mí. Paso 5, aumentar ingresos. Y aunque todavía no sabía exactamente cómo, sabía que estaba listo. Porque había construido la base. Y sobre esa base, iba a construir mi libertad. El quinto paso fue cuando todo cambió. Porque me di cuenta de que no podía ahorrar mi camino hacia la libertad financiera. Tenía que ganar más. 9 meses después de haber empezado mi plan, tenía mi fondo de emergencias completo, $10,800. Y aunque eso me daba tranquilidad, también me di cuenta de un problema: a este ritmo, me iba a tomar décadas alcanzar mi número de libertad. Hice las cuentas otra vez. Ahorro mensual actual, $1,380. Capital necesario para libertad financiera. $367,200. 367,200 dividido entre 1,380 igual a 266 meses. 266 meses. 22 años. 22 años ahorrando sin parar. Sin emergencias. Sin imprevistos. Sin nada. Y eso era imposible. Me quedé viendo esos números con frustración. Porque me di cuenta de algo: no importaba cuánto ahorrara, nunca iba a llegar si solo dependía de mi sueldo de $2,500 al mes. Necesitaba ganar más. Mucho más. Esa revelación fue dolorosa. Pero también liberadora. Porque significaba que tenía que hacer algo diferente. Algo que nunca había hecho. Abrí Google. Y busqué cómo aumentar mis ingresos. Salieron miles de resultados. Videos. Artículos. Cursos. Y todos decían variaciones de lo mismo. Tienes 3 opciones para aumentar ingresos: pedir aumento en tu trabajo, conseguir un trabajo mejor pagado, o crear una fuente de ingreso adicional. Analicé las 3 opciones. Opción 1, pedir aumento en mi trabajo. Llevaba 2 años en la misma empresa. Hacía mi trabajo bien. Sin quejas. Pero nunca había pedido aumento. ¿Podía intentarlo? Sí. ¿Funcionaría? Tal vez. Opción 2, conseguir un trabajo mejor pagado. Podía buscar. Enviar currículums. Ir a entrevistas. Pero eso no garantizaba nada. Y podía tardar meses. Opción 3, crear una fuente de ingreso adicional. Freelance. Negocio. Vender algo. Ofrecer un servicio. Era la más incierta. Pero también la que más potencial tenía. Decidí intentar las 3. Empezando por la más inmediata. Pedir aumento. Al día siguiente, llegué a mi trabajo con una misión. Hablar con mi jefe. Toqué su puerta. ¿Puedo hablar contigo? Adelante. Entré. Cerré la puerta. Y respiré profundo. Quiero hablar sobre mi sueldo. Mi jefe levantó la vista de su computadora. Sorprendido. ¿Tu sueldo? Sí. Llevo 2 años aquí. He cumplido con todo. Y creo que merezco un aumento. Se quedó callado unos segundos. Luego dijo: mira, entiendo. Y si has hecho buen trabajo. Pero ahorita no es buen momento. La empresa está ajustando presupuestos. No hay aumentos este año. Ni siquiera una consideración. Lo siento. Tal vez el próximo año. Salí de su oficina sintiendo una mezcla de decepción y coraje. Porque sabía que era una excusa. Siempre había excusas. No es buen momento. El próximo año. Cuando mejore la economía. Y mientras tanto, yo seguía ganando lo mismo. Año tras año. Esa noche, le conté a mi novia lo que había pasado. Te lo dije, me dijo. Los empleos no te hacen rico. Solo te mantienen sobreviviendo. Lo sé. Por eso necesito crear algo propio. ¿Pero qué? ¿Qué sabes hacer? Esa pregunta me dejó en blanco. Porque no sabía qué podía ofrecer. No era experto en nada. No tenía habilidades especiales. Solo sabía hacer mi trabajo de oficina. Y eso no era algo que pudiera vender. Los siguientes días me la pasé investigando. Buscando ideas. Tratando de encontrar algo que pudiera hacer.
Y entonces encontré un video que me abrió los ojos. Un tipo explicando cómo ganaba dinero extra con servicios freelance. No necesitas ser experto. Solo necesitas saber algo que alguien más no sabe. Y ofrecerlo. Dio ejemplos. ¿Sabes usar Excel? Ofrece hacer reportes para pequeñas empresas. ¿Sabes diseño básico? Ofrece hacer flyers, logos simples. ¿Sabes escribir bien? Ofrece redactar contenido. ¿Sabes organizar? Ofrece ser asistente virtual. Y entonces pensé, yo sí sabía usar Excel. Muy bien. Lo usaba todos los días en mi trabajo. ¿Podía ofrecer eso? Esa noche, creé un perfil en una plataforma de freelances. Puse mi nombre. Mi descripción, especialista en Excel. Automatización de reportes. Análisis de datos. Y mi tarifa, $20 por hora. $20. No era mucho. Pero era un inicio. Publiqué mi perfil. Y esperé. 2 días después, recibí mi primer mensaje. Hola, necesito ayuda con un reporte en Excel. Tengo datos desorganizados y necesito hacer gráficas. ¿Puedes ayudarme? Claro. ¿Cuándo lo necesitas? Esta semana. Perfecto. ¿Cuánto tiempo tienes estimado? No sé. ¿Tú cuánto crees? Revisé lo que me mandó. No era complicado. Como 2 horas de trabajo. 2 horas. Serían $40. Está bien. Adelante. $40. Por 2 horas de trabajo. Eso era más de lo que ganaba en un día en mi trabajo. Esa noche, después de salir de la oficina, llegué a casa. Y me puse a trabajar en el proyecto. 2 horas. Organicé los datos. Hice las gráficas. Lo mandé. El cliente respondió al toque. Perfecto. Justo lo que necesitaba. Gracias. Y me pagó. $40 cayeron a mi cuenta. $40. Mi primer ingreso extra. Generado por mí. Fuera de mi empleo. Le tomé screenshot. Y se lo mandé a mi novia. Mira. Mi primer trabajo freelance. $40. ¡Qué bien! ¿Ves? Si puedes. Si puedo. Ahora solo necesito conseguir más proyectos. Los siguientes meses fueron de trabajo doble. Mi empleo de día. Freelance de noche. Y aunque era agotador, también era emocionante. Porque cada proyecto que conseguía era dinero extra. Dinero que no dependía de mi jefe. Dinero que yo generaba. El primer mes conseguí 3 proyectos. Total, $120. El segundo mes, 5 proyectos. Total, $280. El tercer mes, 8 proyectos. Total, $480. $480 extra. En un mes. Eso aumentaba mi ahorro mensual de $1,380 a $1,860. $1,860 al mes. 35% más que antes. Y eso cambiaba todo en mi plan. Capital necesario, $367,200. Ahorro nuevo, $1,860 al mes. 367,200 dividido entre 1,860 igual a 197 meses. 197 meses. 16 años. Todavía mucho. Pero 6 años menos que antes. Pero entonces pensé, ¿y si sigo aumentando mis ingresos? ¿Y si consigo más proyectos? ¿O subo mis tarifas? Esa posibilidad me llenó de esperanza. Porque me di cuenta de que mis ingresos ya no estaban limitados por un sueldo fijo. Ahora dependían de cuánto trabajara. De cuántos proyectos consiguiera. El cuarto mes, subí mis tarifas de $20 a $30 por hora. Me daba miedo. Pensé que nadie iba a contratarme. Pero pasó lo contrario. Seguí consiguiendo proyectos. A la nueva tarifa. Y ese mes gané $720 extra. $720. En un mes. Solo con trabajos freelance. Mi ahorro mensual subió a $2,100. $2,100. Más de lo que ahorraba en 2 meses antes. Un sábado, mi novia me preguntó algo que me hizo reflexionar. ¿No te cansas? Trabajas todo el día en tu empleo. Y luego llegas a hacer más trabajo. Sí me canso. Pero es diferente. ¿Diferente cómo? Cuando trabajo en mi empleo, estoy cansado y frustrado. Porque sé que mi esfuerzo no me lleva a ningún lado. Pero cuando trabajo en mis proyectos, estoy cansado pero motivado. Porque sé que cada proyecto me acerca a mi libertad. ¿Vale la pena? Completamente. Porque cada mes que hago esto, reduzco el tiempo que me falta para ser libre. Esa conversación me hizo pensar en algo importante, el cansancio no era el problema. El problema era el cansancio sin propósito.
Y yo tenía propósito claro, $1,800 al mes en ingresos pasivos. 6 meses después de haber empezado con freelance, mis números eran completamente diferentes. Ingreso mensual del empleo, $2,500. Ingreso mensual freelance, $900 promedio. Total, $3,400 al mes. Gastos, $1,800. Ahorro mensual, $1,600. $1,600 mensuales. Casi el doble de cuando empecé. Y aunque trabajaba más horas, también tenía algo que no tenía antes, opciones. Porque si me despedían de mi empleo, ya no me destruía. Porque tenía otra fuente de ingreso. Pequeña, pero real. Esa noche, abrí mi libreta. Y escribí. Paso 5 completado, aumentar ingresos. Tiempo que tomó, 6 meses. Ingreso adicional generado, $900 mensuales promedio. Ahorro mensual nuevo, $1,600. Lo que aprendí. No puedes ahorrar tu camino hacia la libertad financiera. Solo ahorrar no es suficiente. Necesitas ganar más. Y la única forma de ganar más sin depender de un jefe es crear tu propia fuente de ingreso. Freelance. Negocio. Servicio. Lo que sea. Pero tiene que ser tuyo. Porque cuando generas dinero por tu cuenta, ya no estás limitado por un sueldo. Estás limitado solo por tu esfuerzo. Y eso lo cambia todo. Cerré la libreta. Y me di cuenta de algo importante. Este paso no solo había aumentado mis ingresos. Había cambiado mi mentalidad. Porque antes, yo creía que solo podía ganar dinero con un empleo. Que esa era la única forma. Pero ahora sabía diferente. Sabía que podía generar dinero por mi cuenta. Con mis habilidades. Con mi esfuerzo. Y esa revelación me abría un mundo de posibilidades. ¿Por qué si podía ganar $900 al mes con freelance, por qué número 1,500? ¿O 2,000? No había límite. Solo había esfuerzo. Y yo estaba dispuesto a esforzarme. Porque cada dólar extra que generaba me acercaba más a mi número de libertad. Y eso valía cualquier cansancio. Cualquier sacrificio. Cualquier noche sin dormir. Porque del otro lado estaba la libertad. Y yo ya la podía ver. Cada vez más cerca. El sexto paso fue cuando todo empezó a tener sentido. Porque finalmente entendí cómo hacer que mi dinero trabajara por mí. 15 meses después de haber empezado mi plan, tenía algo que nunca había tenido. Dinero guardado más allá de mi fondo de emergencias. Fondo de emergencias, $10,800, intocable. Dinero adicional ahorrado, $9,600. Total, $20,400. $20,400. La cantidad más grande que había tenido en mi vida. Y aunque me llenaba de orgullo, también me llenaba de frustración. Porque ese dinero estaba ahí. Guardado. Sin hacer nada. Solo perdiendo valor con la inflación. Una noche, estaba viendo un video sobre finanzas. Y el tipo dijo algo que me pegó. Ahorrar es importante. Pero no es suficiente. Si solo ahorras, tu dinero pierde valor cada año. La inflación no come. Necesitas hacer que tu dinero crezca. Y para eso, necesitas invertir. Invertir. Esa palabra me daba miedo. Porque no sabía nada de inversiones. No sabía cómo funcionaban. Y tenía miedo de perder todo. Pero el tipo en el video continuó. La mayoría tiene miedo de invertir porque no entiende. Y no entiende porque nunca se educó. El paso más importante antes de invertir es educarte. Aprender. Entender cómo funciona el dinero. Eso tenía sentido. Y me di cuenta de algo, yo llevaba 15 meses ahorrando. Pero no había dedicado ni un día a aprender sobre inversiones. Esa noche tomé una decisión, iba a educarme. Iba a aprender todo lo que pudiera sobre dinero, inversiones y finanzas. Al día siguiente, fui a una librería. Y compré 3 libros que había visto recomendados en todos lados. Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki, $15. El inversor inteligente de Benjamin Graham, $18. El hombre más rico de Babilonia de George Clason, $12. Total, $45. $45. Una inversión en mi educación. Llegué a casa. Y empecé a leer. El primer libro, Padre Rico, Padre Pobre, me voló la cabeza desde las primeras páginas. Explicaba conceptos que nunca había entendido. Activos versus pasivos. Un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo. Un pasivo es algo que saca dinero de tu bolsillo. Eso era tan simple. Pero tan poderoso. Porque me di cuenta de que la mayoría de mis posesiones eran pasivos, no activos. Mi coche, pasivo. Me costaba gasolina, mantenimiento, seguro. Mi departamento rentado, pasivo. Me costaba renta cada mes.
Mis suscripciones, mi ropa, mis cosas, todo pasivos. No tenía activos. Nada que pusiera dinero en mi bolsillo. Y ahí estaba el problema. El libro continuaba. Los ricos compran activos. Los pobres compran pasivos pensando que son activos. Y la clase media compra pasivos pensando que son inversiones. Esa frase me destruyó. Porque yo era clase media. Y toda mi vida había comprado pasivos pensando que estaba bien. Seguí leyendo. Y aprendí más conceptos. Ingresos ganados versus ingresos pasivos. Los ingresos ganados requieren tu tiempo. Los ingresos pasivos no. Interés compuesto. El interés compuesto es la octava maravilla del mundo. Quien lo entiende, lo gana. Quien no, lo paga. Apalancamiento. Usa el dinero de otros para hacer crecer tu dinero. Cada concepto era como una pieza de un rompecabezas que nunca supe que existía. Y poco a poco, el panorama completo empezaba a tener sentido. Me tomó 2 semanas leer los 3 libros. 2 semanas donde cada noche, en lugar de ver Netflix o perder tiempo en redes sociales, leía. Y cuando terminé, mi forma de ver el dinero había cambiado completamente. Porque ahora entendía algo que antes no entendía. El dinero no se guarda. Se multiplica. Pero entonces vino el problema, ¿cómo empezar a invertir? Busqué en internet. Y encontré un mar de información abrumadora. Acciones. Bonos. Fondos de inversión. ETFs. Bienes raíces. Criptomonedas. Forex. Demasiadas opciones. Demasiada información. Y no sabía por dónde empezar. Entonces encontré un artículo que simplificaba todo. Para principiantes, hay 3 opciones seguras. Fondos de inversión diversificados. Riesgo bajo a medio. Retorno promedio. 6 a 8% anual. ETFs, fondos cotizados. Diversificación automática. Retorno similar a fondos. Certificados de depósito o bonos gubernamentales. Riesgo muy bajo. Retorno bajo, 3 a 5% anual. 3 opciones. Mucho más manejable. Y el artículo recomendaba empezar con lo más seguro, fondos diversificados o certificados gubernamentales. Esa tarde, abrí una cuenta en una plataforma de inversiones. Una de las más conocidas. Llené formularios. Subí documentos. Y en 2 días, mi cuenta estaba activa. Ahora venía la parte más difícil, invertir mi primer dólar. Me senté frente a mi computadora. Con $9,600 disponibles para invertir. Y me quedé viendo la pantalla durante 10 minutos. Sin moverme. Porque tenía miedo. Miedo de perder todo. Miedo de tomar la decisión equivocada. Pero entonces recordé algo que había leído. El mayor riesgo no es invertir mal. Es no invertir. Porque el tiempo que pierdes sin invertir, nunca lo recuperas. Respiré profundo. Y tomé la decisión. Invertí $1,000 en un fondo de inversión diversificado. Uno conservador. Con riesgo bajo. $1,000. El 10% de mi dinero disponible. Le di clic a confirmar. Y esperé. Mi corazón latía rápido. Como si estuviera haciendo algo peligroso. Pero cuando la transacción se completó, sentí algo diferente, emoción. Porque acababa de dar un paso que la mayoría nunca da. Acababa de poner mi dinero a trabajar. Esa noche no pude dormir. Me la pasé revisando mi cuenta. Viendo cómo se movían los números. Al día siguiente, mi inversión había subido $8. $8. En un día. Sin hacer nada. No era mucho. Pero era algo. Era la prueba de que funcionaba. Le tomé screenshot. Y se lo mandé a mi novia. Mira. Mi primera inversión. Subió $8 en un día. ¿En serio? ¿Y eso es bueno? Es muy bueno. Porque son $8 que gané sin trabajar. Sin hacer nada. Solo por haber invertido. Eso es increíble. Lo sé. Y esto es solo el inicio. La siguiente semana seguí invirtiendo. Poco a poco. Cada quincena, invertía una parte de lo que ahorraba. No todo. Pero una parte. $500 aquí. $700 allá. Y mi portafolio empezó a crecer. Primer mes invirtiendo, $2,500 invertidos. Segundo mes, $4,800. Tercer mes, $7,200. Y aunque algunos días bajaba y me asustaba, en promedio, subía. El tercer mes, mi portafolio valía $7,380. Había invertido $7,200. Y ahora valía $7,380. Ganancia, $180. En 3 meses. Sin trabajar. $180. No era mucho. Pero era un inicio.
Y lo mejor, ahora entendía cómo funcionaba. Entendía que el dinero invertido generaba más dinero. Y ese dinero generaba aún más dinero. Interés compuesto. La octava maravilla del mundo. Un sábado, me junté con un amigo. Uno que siempre andaba sin dinero. Le conté lo que estaba haciendo. Los libros. Las inversiones. Todo. ¿Y cuánto has ganado?, me preguntó. Como $180 en 3 meses. Se rió. ¿$180? Eso no es nada, hermano. Yo gano más que eso en una semana trabajando. Lo sé. Pero la diferencia es que yo no trabajé por esos $180. Mi dinero trabajó por mí. Sigue siendo poco. Ahorita sí. Pero en un año, serán $1000. Y en 5 años, serán 20,000. Y todo sin trabajar un minuto extra. Se quedó callado. Procesando. ¿Y no tienes miedo de perder todo? Tengo miedo. Pero más miedo me da seguir sin invertir. Porque cada año que no invierto, pierdo tiempo. Y el tiempo no regresa. Esa conversación me hizo reflexionar. Porque la mayoría piensa como mi amigo, si no ven resultados inmediatos, piensan que no vale la pena. Pero la libertad financiera no es inmediata. Es un proceso lento. Constante. Compuesto. Y yo ya estaba en ese proceso. 6 meses después de haber empezado a invertir, mis números eran estos. Total invertido, $14,400. Valor del portafolio, $15,100. Ganancia, $700. $700. En 6 meses. Sin trabajar. Y aunque todavía era poco, la tendencia era clara, crecía. Esa noche, abrí mi libreta. Y escribí. Paso 6 completado, educación financiera. Tiempo que tomó, 6 meses. Libros leídos, 3. Dinero invertido, $14,400. Ganancia hasta ahora, $700. Lo que aprendí, la educación financiera es el paso más importante. Porque sin ella, tienes miedo. Y el miedo te paraliza. Pero cuando entiendes cómo funciona el dinero, el miedo se convierte en confianza. Aprendí que el dinero no se guarda. Se multiplica. Que los ricos no trabajan por dinero. Hacen que el dinero trabaje por ellos. Y que el interés compuesto es real. No es magia. Es matemática. Y ahora que lo entiendo, todo tiene sentido. Cerré la libreta. Y me di cuenta de algo importante, estos 6 pasos habían sido la preparación. Paso 1, despertar. Paso 2, hacer las cuentas. Paso 3, cortar la hemorragia. Paso 4, crear el colchón. Paso 5, aumentar ingresos. Paso 6, educación financiera. Todo había sido para prepararme. Para construir la base. Y ahora que tenía esa base, venía lo importante, construir los activos que me darían libertad. Porque ahora entendía algo que antes no entendía. La libertad financiera no es ahorrar mucho dinero. Es tener activos que generen ingresos. Y yo ya estaba empezando a construir esos activos. Lento. Constante. Pero avanzando. Y cada día que pasaba, estaba un paso más cerca. De mi número, $1,800 al mes en ingresos pasivos. Y aunque todavía faltaban 4 pasos más, ahora sabía que era posible. Porque lo había visto. Lo había probado. Lo había vivido. Mi dinero ya estaba trabajando por mí. Y eso lo cambiaba todo. El 7º paso fue cuando finalmente empecé a construir ingresos pasivos reales. No solo inversiones que crecían, sino dinero que llegaba a mi cuenta sin trabajar. 21 meses después de haber empezado mi plan, mis números eran estos. Fondo de emergencias, $10,800, intocable. Inversiones en fondos, $18,200. Ganancia acumulada, $1,140. Total, $30,140. $30,140. Más de lo que ganaba en un año completo cuando empecé. Y aunque me sentía orgulloso, también sabía que todavía faltaba mucho. Porque mis inversiones crecían, sí. Pero no generaban ingresos mensuales. Solo crecían en valor. Y yo necesitaba ingresos pasivos. Dinero que llegara cada mes. Automáticamente. Una noche, estaba leyendo sobre diferentes tipos de activos. Y encontré algo que me abrió los ojos. Hay 2 tipos de activos, activos de apreciación y activos de flujo de efectivo. Los activos de apreciación crecen en valor con el tiempo. Como acciones o bienes raíces. Los activos de flujo de efectivo te pagan ingresos regulares. Como dividendos, rentas o regalías. Para alcanzar la libertad financiera, necesitas activos de flujo de efectivo. Porque esos son los que cubren tus gastos mensuales. Eso lo cambió todo. Porque me di cuenta de que mis fondos de inversión eran activos de apreciación. Crecían,
Sí. Pero no me pagaban cada mes. Necesitaba activos de flujo de efectivo. Empecé a investigar opciones. Opción 1. Acciones que pagan dividendos. Hay empresas que pagan parte de sus ganancias a los accionistas. Cada trimestre o cada año. Si comprabas suficientes acciones, podías recibir pagos regulares. Opción 2. Bienes raíces para rentar. Comprar una propiedad y rentarla. El inquilino paga cada mes. Tú recibes ingreso pasivo. Pero necesitabas mucho capital inicial. Como $20,000 o $30,000 para el enganche. Opción 3. Crear un producto digital. Un curso. Un ebook. Una plantilla. Algo que vendes una vez pero se vende muchas veces. No necesitabas capital. Solo tiempo y conocimiento. Opción 4. Negocios automatizados. Crear un negocio que funcione sin ti. Como una tienda en línea. O un servicio automatizado. Requería esfuerzo inicial. Pero después generaba ingreso con poco mantenimiento. Analicé las 4 opciones. Y decidí empezar con 2, acciones con dividendos y un producto digital. ¿Por qué esas 2? Porque podía empezar con lo que tenía. Sin necesitar mucho capital extra. Primero, las acciones con dividendos. Investigué empresas que pagaran dividendos constantes. Empresas estables. Que llevaran años pagando. Encontré una lista de empresas recomendadas. Y elegí 3. Una empresa de telecomunicaciones. Dividendo, 5% anual. Una empresa de productos básicos. Dividendo, 4.2% anual. Una empresa de energía. Dividendo, 6% anual. Invertí $3,000 en cada una. Total, $9,000. Y calculé cuánto recibiría en dividendos al año. $3,000 en telecomunicaciones al 5% igual a $150 anuales. $3,000 en productos básicos al 4.2% igual a $126 anuales. $3,000 en energía al 6% igual a $180 anuales. Total anual, $456. Total mensual, $38. $38 al mes. En ingresos pasivos. No era mucho. Pero era un inicio. Porque esos $38 llegaban cada mes. Sin que yo hiciera nada. Solo por ser dueño de esas acciones. 3 meses después, recibí mi primer pago de dividendos, $114, el pago trimestral. $114. Dinero que apareció en mi cuenta. Sin trabajar. Le tomé screenshot. Y se lo mandé a mi novia. Mira. Mi primer pago de dividendos. $114. Sin trabajar. Eso es increíble. ¿Y eso llega solo? Sí. Cada 3 meses. Automático. Mientras sea dueño de esas acciones. ¿Y si compras más acciones? El pago sube. Si duplico mi inversión, duplico mis dividendos. Esa revelación me llenó de esperanza. Porque ahora entendía cómo funcionaba. No era magia. Era matemática simple. Más dinero invertido igual a más dividendos igual a más ingreso pasivo. Pero sabía que $38 al mes no era suficiente. Necesitaba $1,800 mensuales para alcanzar mi libertad. Eso significaba que necesitaba invertir mucho más. Como $450,000 al 5% para generar $1,800 mensuales solo con dividendos. Y no tenía $450,000. Todavía. Por eso necesitaba la segunda opción. Crear un producto digital. Algo que pudiera vender muchas veces. Sin límite. Sin depender solo de mis inversiones. Pasé las siguientes semanas pensando en qué podía crear. ¿Qué sabía hacer? ¿Qué conocimiento tenía que alguien más necesitara? Y entonces lo vi claro, yo sabía sobre finanzas personales. Había aprendido todo en los últimos 2 años. Los pasos. Los conceptos. Los errores. ¿Y si creaba un curso enseñando lo que había aprendido? Los 10 pasos para alcanzar la libertad financiera. Podía venderlo en línea. A gente que estuviera donde yo estuve. Perdidos. Sin saber cómo empezar. Esa idea me emocionó. Pero también me asustó. Porque nunca había creado un curso. No sabía cómo grabar. Cómo editar. Cómo vender. Pero decidí intentarlo de todas formas. Compré un micrófono básico, $35. Descargué un software gratuito para grabar pantalla. Y empecé a crear el contenido. Me tomó 2 meses. 2 meses donde todas las noches, después de mi trabajo y mis proyectos freelance, trabajaba en el curso. Grababa videos. Explicaba conceptos. Compartía mi historia. Al final, tenía un curso completo. 10 módulos. 1 por cada paso. 3 horas de contenido en video.
Plantillas de Excel para calcular el número de libertad. Guías PDF con resúmenes. Lo subí a una plataforma de cursos en línea. Y le puse un precio, $47. $47. No era caro. Pero tampoco regalado. Publiqué el curso. Y esperé. 2 días después, recibí una notificación. Has vendido los 10 pasos para alcanzar la libertad financiera. $47. $47. Mi primera venta. Alguien que no conocía había pagado por algo que yo creé. Sentí una emoción que no esperaba. Porque esto era diferente al freelance. En freelance, yo cambiaba tiempo por dinero. Si no trabajaba, no cobraba. Pero esto era diferente. Yo había trabajado una vez. Y ahora se vendía solo. Esa era la definición de ingreso pasivo. Le mandé mensaje a mi novia. Vendí mi primer curso. $47. Felicidades. ¿Cuánto tiempo te tomó hacerlo? Como 2 meses. Pero ahora ya está hecho. Y se puede seguir vendiendo. ¿Y cuántas veces se puede vender? Infinitas. Esa es la magia. Lo hice una vez. Y se puede vender 1000 veces. Esa primera venta fue solo el inicio. La segunda semana vendí 2 cursos más, $94. La tercera semana, 3 cursos, $141. El primer mes completo, vendí 12 cursos, $564. $564. En un mes. Por algo que ya había creado. No era mucho. Pero era un inicio. Y lo mejor, ese dinero seguía llegando. Mientras el curso estuviera en línea, seguiría vendiendo. 3 meses después, mis ingresos pasivos mensuales eran estos. Dividendos de acciones, $38 al mes. Ventas del curso, $680 al mes promedio. Total de ingresos pasivos, $718 al mes. $718 mensuales. En ingresos que no requerían mi tiempo. No era mi número de libertad todavía. Necesitaba $1800. Pero ya tenía el 40% de mi meta. Y lo más importante, ahora entendía cómo funcionaba. Si quería más ingresos pasivos, tenía 2 opciones. Invertir más en acciones con dividendos. Crear más productos digitales. O ambas. Esa noche, abrí mi libreta. Y escribí. Paso 7 completado, crear activos. Tiempo que tomó, 6 meses. Activos creados. $9,000 en acciones con dividendos igual a $38 mensuales. Curso digital igual a $680 mensuales promedio. Total de ingresos pasivos, $718 al mes. Porcentaje de mi número de libertad alcanzado, 40%. Lo que aprendí, la libertad financiera no se alcanza solo ahorrando o invirtiendo. Se alcanza creando activos que generen flujo de efectivo. Activos que te paguen cada mes. Sin que tengas que trabajar. Yo creé 2 tipos de activos. Inversiones en dividendos y un producto digital. Uno requiere capital. El otro requiere tiempo y conocimiento. Pero ambos funcionan. Y ahora que entiendo cómo hacerlo, puedo crear más. Porque cada activo que creo me acerca más a mi número. Y cuando mis activos generen $1800 al mes, seré libre. Cerré la libreta. Y me di cuenta de algo que me llenó de emoción, ya no era teoría. Era real. Yo estaba generando ingresos pasivos. Reales. Cada mes. $718 que llegaban sin que yo trabajara. Y aunque todavía faltaba para llegar a 1800, la dirección era clara. Cada mes que pasaba, ese número crecía. Porque mis dividendos se reinvertían. Mi curso seguía vendiendo. Y yo seguía creando. Era solo cuestión de tiempo. Y aunque ese tiempo todavía era años, no décadas, ahora sabía que era posible. Porque lo estaba viviendo. Mis activos ya estaban trabajando por mí. Y eso lo cambiaba todo. El octavo paso fue cuando entendí el secreto que los ricos usan: mientras más ganas con tu trabajo, más rápido puedes comprar activos. Y mientras más activos compras, más rápido alcanzas la libertad. 2 años y 3 meses después de haber empezado mi plan, mis números eran estos. Ingresos pasivos mensuales, $718. Fondo de emergencias, $10,800. Inversiones totales, $24,600. Me sentía bien. Había avanzado mucho. Pero también me di cuenta de algo. A este ritmo, me iba a tomar otros 3 o 4 años llegar a mi número de libertad. Y aunque estaba dispuesto a esperar, también sabía que había una forma de acelerarlo. Una noche estaba leyendo sobre personas que habían alcanzado la libertad financiera en menos tiempo. Y todos tenían algo en común. Habían aumentado sus ingresos activos de forma agresiva. No solo un poco. Mucho.
Y habían usado esos ingresos para comprar más activos. Más rápido. Era una fórmula simple. Más ingresos activos igual a más dinero para invertir igual a más activos igual a más ingresos pasivos. Un ciclo. Una bola de nieve. Y yo necesitaba acelerar esa bola de nieve. Analicé mis ingresos actuales. Sueldo del empleo, $2.500 al mes. Freelance, $900 al mes promedio. Curso digital, $680 al mes. Total ingresos mensuales, $4.080. Gastos, $1.800. Ahorro mensual, $2.280. $2.280 al mes. No estaba mal. Pero ¿y si pudiera duplicar mis ingresos? ¿O triplicarlos? Eso significaría que podría invertir el doble o el triple cada mes. Y alcanzaría mi número mucho más rápido. Decidí enfocarme en las dos fuentes de ingreso que podía controlar, freelance y mi curso. Primero, el freelance. Llevaba más de un año haciendo proyectos pequeños, ganando entre $20 y $30 por hora. Pero me di cuenta de que estaba limitándome. Porque seguía cobrando por hora. Y cobrar por hora tiene un límite. Solo tienes tantas horas al día. Busqué información sobre cómo cobrar más. Y encontré algo que me abrió los ojos. Deja de cobrar por hora. Empieza a cobrar por proyecto. Y no bases tu precio en el tiempo que te toma. Básalo en el valor que generas. Eso tenía sentido. Porque si yo hacía un reporte en Excel que le ahorraba a una empresa 10 horas de trabajo al mes, eso valía mucho más que las 2 horas que me tomó hacerlo. Decidí cambiar mi estrategia. En lugar de ofrecer servicios de Excel por $30 la hora, empecé a ofrecer automatización de reportes por $300. El mismo trabajo. Pero con un enfoque diferente. Y un precio muy diferente. Al principio me daba miedo. Pensé que nadie iba a pagar $300 por algo que antes cobraba 60. Pero probé. Y algo increíble pasó, la gente sí pagaba. Porque no les importaba cuánto tiempo me tomaba. Les importaba el resultado. El primer proyecto con la nueva estrategia, $350. Me tomó 3 horas. $350. Por 3 horas de trabajo. Más de $110 por hora. 4 veces más de lo que cobraba antes. Y el cliente estaba feliz. Porque le estaba ahorrando tiempo y dinero. Los siguientes meses, seguí aplicando esa estrategia. Subiendo mis precios. Enfocándome en el valor, no en el tiempo. Y mis ingresos de freelance exploraron. Mes 1 con nueva estrategia, $1.400. Mes 2, $1.850. Mes 3, $2.200. $2.200 al mes. Más del doble de lo que ganaba antes con freelance. Y trabajando las mismas horas. Solo cobrando diferente. Pero no me detuve ahí. También trabajé en escalar mi curso. Mi curso generaba $680 al mes. Pero vendía solo 14 copias al mes promedio. ¿Por qué tan poco? Porque nadie lo conocía. Solo lo encontraban por accidente en la plataforma. Necesitaba promocionarlo. Pero no sabía cómo. Empecé a investigar sobre marketing digital. Y aprendí algo básico. Si quieres vender más, necesitas tráfico. Y hay 2 formas de conseguir tráfico, pagando o creando contenido. Decidí empezar con contenido. Porque no tenía dinero para anuncios. Creé un canal de YouTube. Y empecé a subir videos cortos sobre finanzas personales. Cómo calcular tu número de libertad financiera. Los 3 errores que te mantienen pobre. Cómo ahorrar $500 al mes sin sufrir. Videos de 5 a 10 minutos. Simples. Con mi celular. Al final de cada video, mencionaba mi curso. Sin ser agresivo. Solo, si quieres aprender más, tengo un curso completo. Link en la descripción. Los primeros videos no tuvieron casi vistas. 20, 30 personas. Pero seguí subiendo. Un video por semana. Sin falta. Y poco a poco, empezó a crecer. Mes 1, 150 vistas totales. Mes 2, 680 vistas. Mes 3, 2.300 vistas. Y con más vistas, venían más ventas del curso. Mes 3 con videos, 22 cursos vendidos. $1.034. $1.034. Más de 50% más que antes. Y seguía creciendo. 3 meses después de haber aplicado el paso 8, mis ingresos mensuales eran completamente diferentes. Sueldo del empleo, $2.500. Freelance escalado, $2.200. Curso digital escalado, $1.200 promedio. Total ingresos mensuales, $5.900. $5.900 al mes. Más del doble de lo que ganaba antes de este paso.
Gastos, $1,800. Ahorro mensual, $4,100. $4,100 al mes. Para invertir. Para comprar más activos. Eso lo cambiaba todo. Porque ahora podía invertir casi el triple que antes. Y eso significaba que mis ingresos pasivos iban a crecer mucho más rápido. Hice las cuentas. Si invertía $4,100 al mes en activos que generaran 5% anual, en un año tendría $49,200 invertidos, generando aproximadamente $205 mensuales en dividendos o renta. Y si lo hacía durante 2 años, $98,400 invertidos, generando aproximadamente $410 mensuales. Sumado a mis $718 actuales, $1,128 mensuales en ingresos pasivos. Más de la mitad de mi número de libertad. En solo 2 años más. Esa proyección me llenó de esperanza. Porque significaba que ya no estaba a décadas de distancia. Estaba a años. Pocos años. Un sábado, mi novia me preguntó algo que me hizo reflexionar. ¿No te cansas? Trabajas en tu empleo, haces freelance, creas contenido, gestionas tus inversiones. ¿Cuándo descansas? Descanso los domingos. Y algunas noches. Pero es mucho. ¿Vale la pena? Completamente. Porque esto no es para siempre. Es temporal. Estoy trabajando el doble ahora para no tener que trabajar nunca después. ¿Cuánto tiempo más? 2 años. Tal vez 3. Y entonces podré elegir. Si quiero seguir trabajando, será porque quiero. No porque necesito. Esa respuesta me hizo darme cuenta de algo, yo estaba sacrificando presente por futuro. Y no todos están dispuestos a hacer eso. La mayoría quiere comodidad ahora. Quiere disfrutar ahora. Pero yo había elegido diferente. Prefería sacrificio temporal que esclavitud permanente. 6 meses después de haber empezado el paso 8, revisé mi progreso total. Ingresos pasivos mensuales, $1,240. Habían crecido de 718 a 1,240 en 6 meses. Un aumento de $522 mensuales. ¿Por qué? Porque había invertido agresivamente con mis ingresos activos escalados. Inversiones totales, $49,800. Fondo de emergencias, $10,800. Total de patrimonio, $60,600. $60,600. En 2 años y medio. Esa noche, abrí mi libreta. Y escribí. Paso 8 completado, escalar ingresos activos para crear más activos. Tiempo que tomó, 6 meses. Ingresos activos antes, $4,080 al mes. Ingresos activos después, $5,900 al mes. Aumento, $1,820 mensuales. Ahorro mensual antes, $2,280. Ahorro mensual después, $4,100. Ingresos pasivos antes, $718 al mes. Ingresos pasivos después, $1,240 al mes. Porcentaje de mi número de libertad alcanzado, 69%. Lo que aprendí, este fue el paso más importante. Porque entendí algo que cambió todo, no puedes alcanzar la libertad financiera rápido con ingresos pequeños. Necesitas escalar. Ganar más. Para poder invertir más. Para poder comprar más activos. Para poder generar más ingresos pasivos. Es un ciclo. Y mientras más rápido gires ese ciclo, más rápido alcanzas tu libertad. Yo escalé mis ingresos activos de $4,080 a $5,900. Y eso me permitió duplicar mi velocidad de inversión. Ahora puedo invertir $4,100 al mes. Casi $50,000 al año. Y a ese ritmo, en 2 años más estaré completamente libre. Cerré la libreta. Y me di cuenta de algo importante, los primeros 7 pasos habían sido sobre construir la base y aprender. Pero el paso 8 era sobre acelerar. Sobre pisar el acelerador. Sobre hacer que todo creciera más rápido. Y yo ya estaba acelerando. Cada mes ganaba más. Cada mes invertía más. Cada mes mis ingresos pasivos crecían más. Era una bola de nieve. Y ya estaba rodando cuesta abajo. Y aunque todavía faltaban 2 pasos más, ahora podía ver el final. Podía ver el día donde mis ingresos pasivos cubrieran mis gastos. El día donde ya no necesitara trabajar. El día donde sería completamente libre. Y ese día ya no estaba a décadas de distancia. Estaba a años. Pocos años. Y yo estaba dispuesto a seguir sacrificando. Seguir trabajando. Seguir construyendo. Porque del otro lado estaba la libertad. Y la libertad valía cualquier sacrificio. El 9º paso fue el más emocionante y el más aterrador al mismo tiempo. Porque finalmente llegué a mi número de libertad. Y todo cambió.
3 años y medio después de haber empezado, llegó el momento que había estado esperando. Era un martes por la mañana. Estaba revisando mis inversiones como siempre. Y vi algo que me hizo detenerme. Ingresos pasivos del mes, $1,820. $1,820. Mi número de libertad era $1,800 al mes. Y acababa de cruzar ese número. Me quedé viendo la pantalla sin moverme. Sin respirar. Porque no podía creerlo. Después de 3 años y medio. Después de tanto sacrificio. Tanto trabajo. Tanta disciplina. Finalmente lo había logrado. Mis ingresos pasivos cubrían mis gastos. Ya no necesitaba trabajar para vivir. Técnicamente, era libre. Agarré mi celular. Y le escribí a mi novia. Lo logré. ¿Qué lograste? Mi número. Mis ingresos pasivos ya cubren mis gastos. $1,820 este mes. No respondió por unos minutos. Y luego me llamó. ¿En serio? ¿Ya llegaste? Sí. Oficialmente, ya no necesito trabajar para vivir. No lo puedo creer. Han sido 3 años y medio. ¿Cómo te sientes? Esa pregunta me hizo reflexionar. ¿Cómo me sentía? Esperaba sentir euforia. Celebración. Emoción pura. Pero lo que sentí fue diferente. Sentí miedo. Me siento raro. Como si no fuera real. Como si en cualquier momento se fuera a desaparecer. Es normal. Porque ahora todo es diferente. Ahora tienes opciones. Tenía razón. Porque durante 3 años y medio, mi vida había sido clara: trabajar, ahorrar, invertir. Repetir. Pero ahora ya no. Ahora ya había llegado. Y no sabía qué hacer. ¿Renunciaba a mi empleo? ¿Dejaba el freelance? ¿Me quedaba trabajando de todas formas? Esas preguntas me atormentaron durante días. Decidí no hacer nada drástico. Al menos no inmediatamente. Porque aunque mis ingresos pasivos cubrían mis gastos, apenas $1,820 versus 1,800 necesarios. No tenía margen. Un mes malo y estaría por debajo. Necesitaba un colchón. Necesitaba que mis ingresos pasivos fueran consistentemente más altos que mis gastos. Decidí esperar 3 meses. Para ver si era sostenible. Mes 1, $1,820. Mes 2, $1,740, bajó un poco. Mes 3, $1,890, subió otra vez. Promedio de 3 meses, $1,817. $1,817. Todavía por encima de mi número. Pero justo. Demasiado justo. Decidí esperar 6 meses más. Y mientras tanto, seguir invirtiendo. Para tener más margen. Durante esos 6 meses, algo cambió en mí. Porque aunque seguía trabajando en mi empleo, ya no lo necesitaba. Y esa diferencia era enorme. Cuando mi jefe me pedía quedarme tarde, decía no. Sin miedo. Cuando había juntas sin sentido, las cuestionaba. O directamente no iba. Cuando me ofrecían más responsabilidades sin más pago, las rechazaba. Porque ya no dependía de ese empleo. Ya no tenía miedo de perderlo. Y esa libertad mental valía más que cualquier sueldo. Uno de mis compañeros lo notó. ¿Qué te pasa? Últimamente estás diferente. Como más relajado. Como si no te importara nada. Sí me importa. Solo que ya no me estreso por cosas que no controlo. ¿Y cómo haces eso? Porque yo vivo estresado. Tengo opciones. Si me corren mañana, estaré bien. Porque tengo otras fuentes de ingreso. ¿Cómo qué? Inversiones. Negocios. Cosas que generan dinero sin que yo tenga que estar ahí. Eso debe ser bueno. Es más que bueno. Es libertad. 6 meses después de haber cruzado mi número por primera vez, mis ingresos pasivos promedio eran estos. Promedio mensual, $2,140. $2,140. Consistentemente por encima de mi número de 1,800. Margen de seguridad, $340 al mes. Eso me daba tranquilidad. Porque significaba que aunque tuviera un mes malo, seguiría cubierto. Y mis activos seguían creciendo. Inversiones en dividendos. $38,600 generando $160 mensuales. Curso digital, $1,180 mensuales promedio. Nuevo curso que creé, $420 mensuales. Acciones de alto dividendo, $380 mensuales. Total, $2,140 mensuales en ingresos pasivos. Una noche, mi novia y yo estábamos cenando. Y me dijo algo que me hizo pensar. Ya llevas 4 años. Ya llegaste a tu número. ¿Cuándo vas a renunciar? Esa pregunta me paralizó. Porque no tenía respuesta. No lo sé.
Parte de mí quiere renunciar ya. Pero otra parte tiene miedo. ¿Miedo de qué? De que no sea suficiente. De que algo salga mal. De que mis ingresos pasivos bajen. Pero llevas 6 meses por encima de tu número. Consistentemente. ¿Qué más necesitas? Tenía razón. Y me di cuenta de algo, el miedo nunca se iba a ir. Siempre iba a haber una razón para esperar un mes más. Pero si esperaba para siempre, nunca iba a dar el salto. Esa noche tomé una decisión, iba a renunciar. En 2 meses. Después de cobrar una última quincena y cerrar algunos proyectos pendientes. 2 meses. Y sería completamente libre. Los siguientes 2 meses fueron raros. Porque sabía que eran mis últimos días como empleado. Y aunque había soñado con ese momento durante años, también sentía nostalgia. Porque ese empleo, aunque no me pagaba bien, me había dado estabilidad cuando la necesitaba. Me había dado tiempo para construir algo propio. El último día llegó más rápido de lo que esperaba. Entré a la oficina de mi jefe. Con una carta en la mano. Necesito hablar contigo. Dime. Renuncio. Este es mi último mes. Me miró sorprendido. ¿Ya tienes otro trabajo? No. Solo decidí que es tiempo de enfocarme en mis proyectos. ¿Tus proyectos? ¿Puedes vivir de eso? Sí. Llevo años construyéndolo. Y ya genero suficiente. ¿Cuánto generas? Como $2,100 al mes en ingresos pasivos. Más lo que gano activamente con mis cursos y freelance. Se quedó callado. Procesando. Eso es más de lo que ganas aquí. Lo sé. Me da gusto por ti. En serio. Ojalá yo pudiera hacer lo mismo. Puedes. Solo necesitas empezar. Ya es tarde para mí. Tengo 50 años. Responsabilidades. No puedo arriesgarme. Siempre hay tiempo. Pero tienes que decidir. Salí de su oficina sabiendo que había cerrado un capítulo. El capítulo del empleado. Dado que cambiaba tiempo por dinero. Del que vivía con miedo. Ahora empezaba otro capítulo. El de la libertad. Mi último día en la oficina fue emotivo. Varios compañeros se despidieron. Te voy a extrañar, hermano. Yo también. Pero nos seguimos viendo. ¿Y qué vas a hacer ahora? Vivir. Trabajar en lo que me gusta. Viajar. Pasar tiempo con mi familia. Todo lo que no podía hacer antes. Suena increíble. Lo es. Y tú también puedes lograrlo. Salí del edificio por última vez. Y me quedé parado en la calle. Viendo el lugar donde había pasado 4 años. 4 años construyendo. Ahorrando. Invirtiendo. Y ahora finalmente era libre. Esa noche, abrí mi libreta por penúltima vez. Y escribí. Paso 9 completado, llegar al número. Tiempo total desde el inicio, 4 años. Mi número de libertad, $1,800 al mes. Ingresos pasivos actuales, $2,140 mensuales promedio. Margen de seguridad, $340 al mes. Patrimonio total, $97,400 en activos. Lo que aprendí, llegar al número no fue el final. Fue el principio. Porque ahora todo es diferente. Ya no trabajo porque necesito. Trabajo porque quiero. Ya no vivo con miedo de que me despidan. Vivo con tranquilidad de que puedo elegir. Ya no cambio tiempo por dinero obligatoriamente. Elijo cuándo y cómo trabajar. Esto es libertad. No es tener millones. Es no necesitar trabajar para vivir. Es tener opciones. Es tener control. Y aunque me tomó 4 años, valió cada segundo. Cada sacrificio. Cada noche sin dormir. Porque hoy soy libre. Completamente libre. Cerré la libreta. Y me di cuenta de algo importante. Había llegado a mi número. Pero no era el final del viaje. Era solo el final de la primera etapa. Porque ahora que era libre, tenía que aprender a vivir esa libertad. Y mantenerla. Para siempre. Y ese era el último paso. Paso 10, mantener y crecer. Porque la libertad financiera no es un destino. Es un músculo. Que tienes que ejercitar todos los días. Y yo estaba listo para ejercitarlo. Para siempre. El 10º paso fue el que nadie me había advertido. Porque alcanzar la libertad financiera es difícil. Pero mantenerla es aún más difícil. 6 meses después de haber renunciado a mi empleo, mi vida era completamente diferente. Ya no tenía alarma. Me despertaba cuando mi cuerpo me lo pedía. Ya no tenía horarios. Trabajaba cuando quería, en lo que quería. Ya no tenía jefe. Solo yo decidiendo qué hacer con mi tiempo. Era todo lo que había soñado durante 4 años. Pero algo inesperado pasó, me sentí perdido.
Porque durante 4 años, mi vida había tenido un propósito claro: alcanzar la libertad financiera. Cada día sabía qué hacer. Trabajar. Ahorrar. Invertir. Repetir. Pero ahora que ya había llegado, ¿qué seguía? Los primeros meses fueron de ajuste. Tratando de encontrar mi ritmo. Mi nuevo propósito. Revisé mis números después de 6 meses sin empleo. Ingresos pasivos promedio, $2,280 al mes. $2,280. Más que mi número de libertad. Gastos mensuales. $1,800. Sobrante, $480 al mes. Estaba bien. Cubierto. Libre. Pero también me di cuenta de algo: no podía simplemente dejar de trabajar completamente. Porque aunque mis ingresos pasivos cubrían mis gastos, no crecían solos. Necesitaban mantenimiento. Mi curso seguía vendiendo, sí. Pero solo si yo seguía creando contenido. Subiendo videos. Promocionándolo. Mis inversiones generaban dividendos, sí. Pero solo si yo seguía invirtiendo. Reinvirtiendo. Ajustando. La libertad financiera no era no hacer nada. Era hacer lo que quiera sin presión. Y esa diferencia era enorme. Decidí enfocarme en 3 cosas. 1. Mantener mis ingresos pasivos por encima de mi número. Siempre. 2. Seguir creciendo mis activos. Para tener más margen. Más seguridad. 3. Ayudar a otros a alcanzar lo que yo alcancé. El punto 3 fue el que más me llenó. Porque me di cuenta de que mi historia podía inspirar a otros. Mostrarles que era posible. Empecé a crear más contenido. No por dinero. Sino por propósito. Videos explicando los 10 pasos. Artículos. Posts en redes sociales. Y la respuesta fue abrumadora. Miles de personas escribiéndome. Agradeciéndome. Contándome que habían empezado su propio camino. Uno de esos mensajes me marcó. Hace 6 meses vi tu video sobre calcular el número de libertad. Lo hice. Mi número es $1,500. Y hoy empecé el paso 1. Gracias por mostrarme que es posible. Leí ese mensaje 3 veces. Y lloré. Porque me di cuenta de algo: mi viaje no había terminado cuando alcancé mi libertad. Había empezado algo más grande. Ahora podía usar mi libertad para ayudar a otros a alcanzar la suya. Y eso valía más que cualquier cantidad de dinero. Un año después de haber renunciado, mis números habían crecido significativamente. Ingresos pasivos mensuales, $3,100. $3,100. Casi el doble de mi número original. ¿Por qué habían crecido? Porque había seguido trabajando. Pero diferente. No trabajaba porque necesitaba. Trabajaba porque quería. Porque me llenaba. Porque tenía propósito. Había creado 2 cursos más. Ambos vendiendo bien. Había aumentado mis inversiones en dividendos. Comprando más acciones cada mes con el sobrante. Y había empezado algo nuevo: mentoría. Cobraba $200 por sesión. Ayudando a personas a crear su plan de libertad financiera. No necesitaba ese dinero. Pero lo hacía porque me llenaba. Ver a otros despertar. Empezar. Avanzar. Eso valía más que cualquier ingreso. Un sábado, mi novia y yo estábamos desayunando. Y me dijo algo que me hizo reflexionar. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto? Que ya no vives estresado. Ya no llegas cansado. Ya no te quejas del trabajo. Ahora estás tranquilo. Presente. Feliz. Esas palabras me hicieron darme cuenta de algo: la libertad financiera no era solo sobre dinero. Era sobre paz mental. Paz de saber que podía elegir. Paz de no vivir con miedo. Paz de no depender de nadie. ¿Y tú cómo vas con tu plan?, le pregunté. Ella había empezado su propio camino 2 años después que yo. Bien. Ya llevo 1 año. Mi número es $1,500. Y ya tengo $280 en ingresos pasivos. $280. Casi 20% de tu número. En 1 año. Sí. Me falta mucho todavía. Pero sé que voy a llegar. Vas a llegar. Porque ya empezaste. Y empezar es lo más difícil. Esa conversación me llenó de orgullo. Porque ella había visto mi transformación. Y había decidido hacer lo mismo. Y ahora íbamos juntos. Construyendo libertad. Juntos. 2 años después de haber renunciado, mis números eran estos. Ingresos pasivos mensuales, $4,200. $4,200. Más del doble de mi número de libertad. Gastos mensuales, $2,100, habían subido un poco, vivía mejor. Margen, $2,100 al mes. Patrimonio total, $156,000 en activos.
$156,000. En 5 años. Desde cero. No era millonario. Pero era libre. Completamente libre. Y esa libertad me había permitido hacer cosas que nunca imaginé. Viajar. 3 meses recorriendo Sudamérica. Mientras mis ingresos pasivos seguían llegando. Pasar tiempo con mi familia. Semanas completas. Sin preocupaciones. Sin horarios. Ayudar a otros. Más de 200 personas a las que había mentorado. Muchas ya en camino a su propia libertad. Y lo mejor, tiempo. Todo el tiempo del mundo para hacer lo que quisiera. Un día recibí un mensaje de mi antiguo jefe. Oye, ¿cómo estás? Hace mucho que no sé de ti. Bien. Muy bien. ¿Y tú? Aquí sigo. En lo mismo. A veces me pregunto cómo te fue. Si lograste lo que querías. Lo logré. Llevo 2 años viviendo de mis ingresos pasivos. Ya no necesito trabajar. Eso debe ser increíble. Lo es. Pero también fue difícil. Me tomó 5 años. Mucho sacrificio. Mucha disciplina. ¿Valió la pena? Cada segundo. Me da gusto por ti. Ojalá yo hubiera empezado cuando era joven. Nunca es tarde. Todavía puedes empezar. Ya tengo 52. ¿Es tarde para mí? No es tarde. Solo es más difícil. Pero posible. No respondió más. Y me quedé pensando en esa conversación. Porque la mayoría piensa igual que él. Es tarde para mí. Pero no es cierto. Nunca es tarde. Solo es cuestión de decidir. Y yo había decidido. 5 años atrás. Cuando mis tarjetas fueron rechazadas en ese restaurante. Ese día había tomado la decisión más importante de mi vida, alcanzar la libertad financiera. Y lo había logrado. Esa noche, abrí mi libreta por última vez. Y escribí. Paso 10 completado, mantener y crecer. Tiempo total del viaje, 5 años. Mi número de libertad original, $1,800 al mes. Ingresos pasivos actuales, $4,200 mensuales. Patrimonio total, $156,000. Lo que aprendí, la libertad financiera no es el final. Es el principio. Es el inicio de una vida donde tú decides. Donde tú controlas. Donde tú eliges. Los primeros 9 pasos fueron sobre llegar. El paso 10 es sobre mantener y crecer. Porque la libertad es un músculo. Que tienes que ejercitar todos los días. No puedes simplemente dejar de trabajar y esperar que todo siga igual. Tienes que seguir creando. Siguiendo invirtiendo. Siguiendo creciendo. Pero la diferencia es enorme. Porque ahora trabajo porque quiero. No porque necesito. Y esa libertad de elección lo cambia todo. Cerré la libreta. Y escribí una última entrada. Un mensaje para mi yo del futuro. Y para cualquiera que leyera esto. Cierre. Hace 5 años, yo era un empleado quebrado. Ganaba $2,500 al mes. Y vivía con $247 en el banco. Mis tarjetas rechazadas. Mi novia dudando de mí. Y yo sin saber qué hacer. Ese día tomé una decisión, iba a alcanzar la libertad financiera. Aunque no sabía qué significaba eso. Aunque no sabía cómo hacerlo. Y encontré estos 10 pasos. Paso 1, despertar. Entender qué es la libertad financiera. Paso 2, hacer las cuentas. Calcular mi número de libertad. Paso 3, cortar la hemorragia. Eliminar gastos tóxicos. Paso 4, crear el colchón. Tener un fondo de emergencias. Paso 5, aumentar ingresos. Crear fuentes adicionales de dinero. Paso 6, educación financiera. Aprender a invertir. Paso 7, crear activos. Construir ingresos pasivos. Paso 8, escalar ingresos activos para crear más activos. Paso 9, llegar al número. Cruzar el umbral de libertad. Paso 10, mantener y crecer. Ejercitar la libertad todos los días. Estos 10 pasos me tomaron 5 años. 5 años de sacrificio. De disciplina. De trabajo doble. De noches sin dormir. Pero hoy puedo decir algo que hace 5 años parecía imposible, soy libre. No soy millonario. Tengo $156,000 en activos. No es una fortuna. Pero genero $4,200 al mes en ingresos pasivos. Y solo necesito $2,100 para vivir. Eso significa que ya no necesito trabajar. Que puedo elegir. Que tengo opciones. Y eso es libertad. La libertad financiera no es tener $1,000,000. Es esto, no necesitar trabajar para vivir. Y yo la alcancé. En 5 años. Siguiendo estos 10 pasos. Y si yo pude, tú también puedes.
No importa tu edad. No importa cuánto ganes. No importa de dónde empieces. Solo necesitas 3 cosas. 1. Decidir que quieres libertad más de lo que quieres comodidad. 2. Seguir los pasos. Uno por uno. Sin saltarte ninguno. 3. No rendirte. Aunque tarde años. Aunque sea difícil. Aunque nadie crea en ti. Porque del otro lado está la libertad. Y la libertad no tiene precio. Hoy, 5 años después de haber empezado, vivo en mis términos. Despierto sin alarma. Trabajo en lo que me apasiona. Viajo cuando quiero. Paso tiempo con quien amo. Y ayudo a otros a alcanzar lo que yo alcancé. Porque me di cuenta de algo, el dinero es importante. Pero el propósito es más importante. Y mi propósito ahora es mostrarle a la mayoría que hay otra forma. Que no tienes que vivir esclavo de un empleo. Que no tienes que cambiar tiempo por dinero hasta los 60. Que puedes construir algo diferente. Y que ese algo está al alcance de todos. Solo necesitas decidir. Y empezar. Hoy. No mañana. No el próximo año. Hoy. Porque cada día que esperas es un día menos construyendo tu libertad. Y yo ya perdí suficientes días. No voy a perder más. ¿Y tú? ¿Vas a seguir esperando el momento perfecto? ¿O vas a empezar hoy? Porque el momento perfecto no existe. Solo existe hoy. Y hoy es el mejor día para empezar. Los 10 pasos están ahí. Esperándote. Solo tienes que dar el primero. ¿Estás listo? Cerré la libreta por última vez. Y la guardé en un cajón. Junto con todos mis recuerdos de estos 5 años. Porque ese capítulo había terminado. El capítulo del empleado que buscaba libertad. Ahora empezaba otro capítulo. El del hombre libre que ayuda a otros a ser libres. Y ese capítulo apenas comenzaba. Me levanté de mi escritorio. Y miré por la ventana. Afuera, la ciudad seguía moviéndose. La gente corriendo. Yendo a sus trabajos. Cambiando tiempo por dinero. Y yo ya no era parte de eso. Ya no corría. Ya no cambiaba tiempo por dinero. Ahora vivía. De verdad. Y esa vida valía más que cualquier millón. Porque había alcanzado algo que pocos alcanzan, libertad. La libertad de elegir. La libertad de decidir. La libertad de vivir en mis términos. Y esa libertad no me la podía quitar nadie. Nunca. Fin.